Bueno, vamos a continuar, lo hacemos hablando de la educación de nuestros hijos, la educación infantil, que es tan importante. Ya saben ustedes que hacer unos buenos cimientos el día de mañana dará su fruto. Pues de eso se trata, de informarles de este tema tan interesante que, bueno, que la pasada semana inaugurábamos de la mano de nuestra compañera María Ángeles Saco de la Riva, que le damos la bienvenida. Maestra, muy buenas. Hola, buenas tardes, José. Y bueno, como decía, es muy importante la educación y sobre todo empezarla desde muy pequeñitos, porque luego vamos a obtener ese resultado positivo, que es de lo que se trata, ¿no? Efectivamente, ya hablábamos la semana pasada de los hábitos y de las rutinas, y hoy pues vamos a tomar también un tema muy interesante que también hay que comenzarlo desde edad muy temprana. Y bueno, pues encantada de estar aquí con vosotros de nuevo. Y nosotros también encantadísimos, le damos la enhorabuena porque han sido muchas personas las que han hecho uso de ese correo electrónico para hacer esas consultas a María Ángeles que seguramente ustedes tendrán dudas. Bueno, siempre es recomendable y aconsejable acudir a un profesional, en este caso como María Ángeles, y sobre todo esta sección es para pues aclarar un poquito, a grosso modo, esas ciertas dudas que se pueden generar, bueno, que hay muchísimas, ¿no? Porque hay metodologías para enseñar, para leer, para los hábitos de los que hablábamos la pasada semana, pero en fin, para eso estás aquí con nosotros, para orientarnos un poco y para aquellas personas que tengan alguna duda y quieran que les aclares algo más extenso la cosa, pues que utilicen nuestro correo electrónico, el correo electrónico tuyo en este caso. Y bueno, vamos a comenzar en el día de hoy respondiendo, si te parece, a los correos de la pasada semana, hábitos y costumbres era, ¿no? Rutinas. Hábitos y rutinas, perdón. Sí. Pues, ¿qué has recibido? ¿Qué te han preguntado? Realmente los correos que hemos recibido, José, son correos referentes a otras dificultades que a los papás les inquietan muchísimo. Entonces sí que he recibido correos y os tengo que dar las gracias porque he recibido correos diciendo que la sesión de la pasada semana les gustó mucho, pero las dudas iban más orientadas hacia dificultades más puntuales. Concretamente me preguntaban acerca del bilingüismo recientemente incorporado en muchísimos centros, me preguntaban acerca de dificultades o trastornos, mejor dicho, como el TDAH, llamado trastorno de atención por hiperactividad. Me preguntaban acerca de las altas capacidades, cómo se puede estimular a un niño de altas capacidades. Entonces a mí me gustaría deciros desde aquí que efectivamente he respondido de manera individual a los correos, pero que sí que me comprometo con esas familias a dedicar una sección para estos temas que los considero importantísimos, pero que realmente la sección de hoy pues se nos quedaría muy cortita porque son temas muy complejos. Es decir, que tendremos que dedicarle más tiempo, pero que nadie, que tú vas a contestarle a todo el mundo. Sí, lo estoy haciendo así. Y sobre todo, cada niño es un mundo, evidentemente. Sí. Aquí hablamos en rasgos generales, ¿no? Que todo no es aplicable a todos los niños al 100%, pero sí... Y sobre todo, como decías, José, que nosotros estamos aquí para contar, para orientar, pero sin olvidar nunca jamás que estos trastornos, como por ejemplo el que hablábamos de TDAH, son más bien diagnosticables y tratables por un profesional en psicopedagogía o un pedagogo, no por nosotros desde aquí, que ni tenemos la cercanía con el niño que nos gustaría, ni tampoco la información que necesitarían esos papás de la mano de un profesional que se dedique a ello. ¿Qué tipos de trastornos son los más frecuentes? No sé si, dependiendo del niño, me imagino. Claro, claro, es que ahora mismo con la atención a la diversidad, que desde hace unos años se introdujo, realmente miramos muy específicamente las necesidades y las carencias de cada niño. Entonces, hablar de manera general de los trastornos, porque pueden ser a nivel educativo, a nivel cognitivo, a nivel conductual, pues, por ejemplo, lo hablo en un lenguaje un poquito más llano para que tú y yo nos entendamos, pues
por ejemplo, pueden ser trastornos de conducta, trastornos pues porque un niño efectivamente académicamente no rinda y tienen que ver si es emocional o si hay algún tipo de dificultad. Entonces eso es muy extenso y tendríamos que mirar caso por caso, no podría hablarse así de manera general. Sí, que es una cosa puntual. Bueno, de todas formas, hemos visto el correo electrónico antes en pantalla, pueden tomar nota del correo electrónico, pueden hacer cualquier consulta, ahí lo tenemos. Dilo tú que te lo sabes mejor que yo. El correo electrónico es con un poquitico de ilusión @outlook.com. La semana pasada pusimos Hotmail. Hemos cambiado esta semana, me tienen que disculpar porque no se recibían bien y como es el mismo operativo creo que es, pues hemos puesto Outlook y se reciben fenomenal. De cualquier modo, cualquier persona que quiera hacerlo que no tenga correo electrónico, no tenga la posibilidad de hacerlo por correo electrónico, también está ahí la dirección postal. La dirección postal, efectivamente, que os decía el otro día que me encantaría que los niños participaran del programa y nos enviaran sus inquietudes también y sus dibujos. Y la dirección es Pasaje Isla Salvora, número 6, segundo A. Y bueno, pues ahí me tenéis para lo que necesitéis. Y esperando esos dibujos de los niños, que se animen, que seguro que están en casa ahora mismo y están haciendo un dibujito. Bueno, pues que cojan esa dirección postal y que los papás envíen ese dibujo. Y aquí vamos a mostrar esos dibujitos, a ver si somos capaces, María Ángeles, de conseguir un collage aquí y poner todos los dibujos. Nos encantaría, ¿eh? Claro que me comprometo a hacerlo, nos encantaría. Sí, por supuesto. Bueno, seguimos hablando de educación, la pasada semana de rutinas, esta semana de la lectura, que es importantísimo, es vital. Importantísimo. Y cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, yo creo que es pues de lo más importante, por no decir lo más importante, desde la etapa de infantil. Y concretamente... Cuando hablamos de infantil, ¿de qué años...? Bueno, para los que pues no tienen mira, un poco... José, aunque le parezca increíble a los papás, pero normalmente desde el año o año y medio, desde el año o año y medio, debemos intentar que el niño se familiarice con lo que es la lectura. Hay muchísimas formas y ahora hablaremos de ello para hacer que ese niño disfrute o le agrade el momento de la lectura desde tan pequeñito, pero es fundamental empezarlo cuanto antes mejor porque a ellos le atrae muchísimo. Sí, cuando hablamos de lectura me imagino que nos referimos a más cosas y no solamente a leer literalmente los árboles están en el monte, ¿no? Claro. Hay un montón de libros infantiles que para la captación, el reconocimiento y familiarización de colores, de formas y demás, me imagino, ¿no? Claro, porque realmente los niños, como hablábamos la semana pasada, pues aprenden por imitación y por ver lo que hay en su entorno. Entonces, desde muy chiquititos, antes de la etapa de infantil, que es de 3 a 5 años, pero desde muy chiquititos, como decíamos, es importante que ellos no entienden lo que es el concepto de un libro, lógicamente, ni saben lo que es la caligrafía de ese libro, pero sí que van a hacer por interesarse cuando sepan que eso es un objeto que está en su entorno habitual y que además les hace pasar un rato agradable con sus papás cuando se ponen a mirarlo, a ojearlo, les transmiten algún tipo de información y todo eso es bueno para que ellos vayan viendo. Bueno, si lo conseguimos es un punto positivísimo porque a partir de ahí el niño va a relacionar el libro y todo lo que tiene el libro con un momento agradable de su vida. Es decir, debemos de convertirlo en un hábito, en una rutina, el leer un libro. Es decir, dedicarle un tiempo, bueno, hay que dedicarle a los hijos, hay que dedicarle tiempo, y sobre todo en estas edades que tanto necesitan de nosotros, ¿no? Que ellos están acogidos a lo que nosotros hagamos y digamos, evidentemente, ¿no? Claro, además es que leer desde temprana edad tiene muchas ventajas, José, porque la primera de ellas es la que comentábamos, se establece una relación, se enriquece la relación adulto-niño, porque como hablábamos la semana pasada, tenemos tanta falta de tiempo que muchas veces nuestro contacto con los niños se sume a las actividades cotidianas de primera necesidad, alimentación, higiene, sus tareas. Cuando el niño capta que nosotros dedicamos un ratito pequeño cada día a algo en el que es el protagonista, pues para él eso es magnífico y comienza a agradarle y bueno, no hay nada más satisfactorio para él. Claro, que no sea una cosa puntual porque si no nos va a durar 2 minutos. Efectivamente, si conseguimos que el niño adquiera ese hábito de leer todos los días un poquito con nosotros, si por fin lo conseguimos, vamos a hacer lo posible porque eso no desaparezca, o sea, vamos a hacer el esfuerzo porque ya lo hemos introducido y ya él ha sabido lo que es leer y le ha
le ha gustado. Sí, le motiva. Le motiva, efectivamente. Otro de los beneficios que podríamos hablar de la lectura, pues es que familiariza al niño con su entorno, no solo el actual de la familia, sino con el que va a tener cuando después se introduzca en la etapa de infantil. Porque, por ejemplo, ellos están acostumbrados a aprender lo que es el lenguaje a través de signos, gestos, el lenguaje oral. Pero claro, si nosotros a ellos les explicamos o les, reitero, familiarizamos con lo que es un lenguaje escrito, ellos son muy pequeñitos y no saben lo que significa, pero cuando entren en la etapa de infantil van a saber que eso es algo que ellos ya conocen. Sí, y cuando tengan que empezar a escribir y aprender las letras, ya no es algo extraño para ellos, un shock de ¿esto qué es? ¿Qué me quieren enseñar ahora? No, esto ya lo conozco porque lo he visto antes. Claro, que no sean los libros como la mayoría de los mortales tenemos en casa, estanterías muy bonitas, con un montón de libros, y los libros están de adorno. Hay que reconocerlo, que la mayoría somos así. Es decir, estos libros son los que hay que transmitirle ese hábito, esa costumbre, ese tiempo, esa dedicación a nuestros hijos, a que vean que cogemos un libro, e incluso nosotros mismos. No hace falta que sea que vean nuestros hijos que nosotros leemos, ¿no? Eso también es importante. Está clarísimo, porque hablábamos al principio de esta sesión y en la pasada que ellos aprenden de lo que nosotros vayamos haciendo, nos imitan. Entonces es fundamental que el papá y la mamá, en el entorno habitual de su vida, manipulen los libros, los vean, y entonces a ellos les entra curiosidad, te preguntan eso. Sí, ¿por qué mi papá coge un libro todos los días? ¿Por qué mi mamá coge? De eso se trata, ¿no? Porque los niños, una cosa que tienen, que son súper curiosos, ¿no? Ellos... Muy curiosos, y ahora hablaremos de los mecanismos para motivar a la lectura, y dentro de ellos hay una parte que se refiere a lo que acabas de denunciar, José. Bueno, que no dejen esos libros de adorno, que tan bonitos muebles y estanterías hay en casa. ¿Hay un tiempo determinado para dedicar cada día a la lectura, o cuando ya veamos que el niño empieza a ponerse nervioso? Bueno, evidentemente también depende de cada niño, ¿no? Hay niños que aguantan más y hay niños que aguantan menos, pero yo creo que 10-15 minutos está bien diariamente dedicarle a la lectura al niño. Está bien dependiendo de la edad. Hay que tener en cuenta que según la edad del niño vamos a elegir un tipo de libro u otro, porque claro, el niño no con todas las edades se digieren los mismos tipos de libros. Entonces, dependiendo de la edad, elegiremos un libro u otro. Si el libro tiene un contenido más escaso en letra, porque lo tiene más extenso en ilustración, pues normalmente acabarán antes y requerirán y demandarán más. Pero si el niño ya tiene edad de leer una materia un poquito más densa, normalmente se reducirá el tiempo. Y también es muy importante que distingamos entre lectura placer y lectura del colegio. Normalmente los libros del colegio son libros, entre comillas, obligados, porque los eligen, en este caso los maestros, porque consideran, según las editoriales y demás, que son libros aptos para esa edad. Pero al niño tenemos que intentar dotarle de una biblioteca en casa con la que él disfrute, porque sean temas que realmente a él le causen curiosidad, y para ello los papás tenemos un papel muy importante, que es el preguntar a ese niño sobre sus gustos, porque hay niñas que les gustan los libros de brujas, hay otros niños que les gustan de caballeros, hay otros de historia, de dinosaurios, de dibujos animados, por ejemplo. Claro, entonces tenemos que tener claros sus gustos, porque vamos a propiciar un momento de lectura en casa de placer. Vamos a intentar que no sea obligado, para que el niño no le coja pues esa animadversión que manía. Se le puede coger. Sí. Dato importante el que acabas de mencionar, que la lectura esa que dedicamos a nuestros hijos sea el libro diferente al que usa en el colegio, porque si no podemos incluso hasta hacerlo peor, ¿no? Claro, es más, nos hemos metido ya en los mecanismos de motivación, que uno de ellos es precisamente acompañar al niño, dedicar un tiempo para que él mismo, que a los niños les encanta esto de comprar y adquirir, y te piden que ellos sean los que entreguen el dinerito cuando compras y demás, pues lo más favorable para ellos es que ellos sean los que elijan. Dediquemos un cuarto de hora, 20 minutos, como si se quieren pasar, lo siento mucho, media hora en la librería curioseando. Sí, orientarles por la etapa en la que deben de elegir el libro, porque a lo mejor pueden errar en la elección,
pero sí que una vez que le hemos orientado en esa etapa, nosotros dejemos que él sea el que curiose y el que elija el libro que quiere leer. Vamos a, bueno, explícanos un poquito más métodos para motivar a nuestro hijo, porque muchas veces muchos padres me imagino que se pondrán a intentar leer con el hijo, pero en este caso el hijo dura 30 segundos, se levanta nervioso, no quiere escuchar. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, eso que has dicho, José, es muy importante también que hagamos un apunte. Y es que los niños no todos les gusta leer ni les va a gustar leer. Problema. Es que eso es una dificultad con que los papás se encuentran, y hay que saber que la lectura, igual que cualquier otro hobby, depende también mucho de la aptitud y el temperamento del niño. Sí. Es cierto... Cuando notemos esa actitud en el niño, es conveniente acudir a un profesional. Es conveniente acudir a los mecanismos de motivación primero, porque lógicamente el niño va a entender por su entorno, por el colegio, por la familia, que efectivamente la lectura es necesaria para él, pero para que desarrolle cierto gusto por ella y no le sea algo muy, pues que él muy pesado, intentaremos primero acudir a mecanismos de motivación y a poner un poquito de esfuerzo de nuestra parte. Y después, si vemos que realmente el niño tiene dificultad para la lectoescritura, que es algo distinto de lo que ya hablaremos, pues eso ya es distinto. Eso no es que el niño no quiera leer, es que el niño no lo comprende. Entonces eso ya no es tema de motivación, eso es tema de consultar efectivamente pues con el orientador del centro, primero por supuesto con su tutor, que es el que nos va a facilitar la información, y después pues con el orientador y con las personas habilitadas y competentes para que les enseñen a leer. Entonces, María Ángeles, que sean libros diferentes a los que usa en el colegio. Sí, que sean libros distintos. Que sea algo divertido para... Que sea curioso para él. Muy importante también es que no obliguemos a acabar un libro, porque a nosotros nos enseñan, y yo lo recuerdo desde infantil, que teníamos que acabar el libro que empezábamos. Entonces, a ver, todos podemos errar en una lección, y los niños más aún porque están aprendiendo. Entonces, para ellos sería un castigo más que un refuerzo o estímulo el intentar que terminen un libro en el que con el que no se encuentran cómodos. Entonces, debemos dejar que si ese libro le es pesado, lo deje y elija otro con el que se sienta a gusto. Eso sería... Eso ya cada padre debe de ir viendo, ¿no? Y reconduciendo esa situación, ¿no? De que el hijo, el niño, pues vea que te muestra un poquito de interés, ¿no? Por lo que está haciendo, ¿no? Sí. Otra forma también de estimularlos es hablando y permitiéndole conversar con otros niños de su edad acerca de la lectura. Lógicamente ellos son niños y no van a empezar una conversación con sus amiguitos de su edad. ¿Qué has leído esta semana? Sería algo un poquito raro. Entonces lo que sí es que nosotros propiciemos esa situación, que intentemos, oye, ¿y qué libro estás leyendo? Intercambios de libros entre amigos, porque ellos imitan mucho a sus compañeros. Por muy fuerte que sea la personalidad del niño, una de dos: o va a intentar imitar el comportamiento de su amigo, o va a influenciar el comportamiento de un amigo. Entonces, en ambos casos es positivo en este aspecto. Entonces, debemos incentivar a que hablen acerca de la lectura, incluso nosotros en casa, en cualquier momento de familia, la comida, la cena, acaban de llegar del cole. Claro, sí, es que son esponjas, lo que ven es lo que es muy importante también que el horario que me comentabas antes, y perdona que te interrumpí, no, tranquila. El horario no sea un horario en el que el niño esté excesivamente cansado, porque los niños a esta edad, sobre todo etapa de infantil y primeros ciclos de primaria, son niños que su cabeza la mueve constantemente y actividad física todo el día. Entonces, cuando llegan a casa después de una larga jornada lectiva, llegan a casa y están deseando pues merendar, ver la tele, jugar. Además, ya en ciertas etapas, en ciertos cursos, niveles de primaria, tienen tareas. Entonces, claro, si lo dejamos para el final, que es el momento que presuponemos que es más agradable para ellos, pero hay niños que están tan cansados que les es imposible coger un libro porque se duermen literalmente hablando. Yo te iba a preguntar, ¿podemos dedicar ese tiempo de lectura al tiempo en el que el niño lo mandamos a la cama y nos reposamos con él y le leemos un cuento? ¿Es bueno ese momento? Es buenísimo iniciarlo nosotros, sobre todo cuando son más pequeñitos, se da un año y medio, porque además los pediatras y las personas y los educadores lo aconsejan para relajarlos.
y es bueno después. Lo que ocurre es que tenemos que conversar con el niño conforme más edad tenga, y si ese niño ve que a esa hora está muy cansado, podemos pedirle, siempre dialogando con él, a ver, ¿qué momento crees tú que es mejor para que leas? Porque él siempre te va a decir, sobre todo si son niños muy movidos, te va a decir, ahora no, o vamos a intentar que él sea el que lo elija, como decíamos la semana pasada, aunque sea muy difícil, pero para darle ese protagonismo necesario para que él vea que es algo suyo. Porque yo pienso, María Ángeles, que si lo dejamos para ese momento en el que leyendo un cuento al niño lo dormimos, eso puede condicionar, ¿no? Y puede acostumbrar al niño que si no leemos el cuento no se duerme. ¿Podríamos estar ahí jugando con un arma de doble filo? Puede ser, pero ¿sabes qué pasa, José? Que no es negativo. No es negativo. O sea, cuando nosotros hablamos de una influencia negativa, estamos hablando de otro tipo de conductas. Estamos condicionando efectivamente, como tú decías, al niño para que no se duerma sin el cuento. Pero es que el cuento ya de por sí es algo aconsejable y relajante para él. Entonces sí que es verdad que habrá días que a lo mejor o nosotros no podamos, que debamos intentarlo, pero si no podemos también hay que explicárselo igual que se le explica todo, y habrá días que él, pues por eso te decía que es necesario que hagamos el esfuerzo de que si esa rutina ya ha sido adquirida, intentemos en el menor caso posible suprimirla. Sí, además yo creo que también si lo sacamos de ese momento, porque el padre también corre el riesgo de quedarse dormido contando el cuento, y ahí tenemos doble problema. Bueno, pues es un tema muy complejo. Más cosas en el referente a la lectura. Es fundamental, como decíamos, es vital, y esto es algo que se debe prolongar para toda la vida, ¿no? La lectura. Es decir, estamos hablando de la etapa infantil, pero esto es algo que debemos hacer incluso los mayores, ¿no? Siempre, porque hay que tener en cuenta que la lectura no solo nos va a aportar un beneficio a nivel sociológico, psicológico, sino que también es algo muy importante para esquematizar nuestra mente y desarrollarla. Entonces hay muchas capacidades que se desarrollan con la lectura, desde la memoria, porque el niño con una estimulación temprana aprende a recordar esas historias que nosotros le contamos y que les cuenta el cuento, aprende también a secuenciar, tanto en el tiempo como en el espacio, aprende a organizar, y eso es muy positivo. Entonces la memoria, bueno, todos conocemos desgraciadamente que actualmente en muchas rutinas de trabajo para enfermos de Alzheimer, una de las actividades que se realiza es intentar que vuelvan a aprender a leer y que sigan leyendo con el tiempo, porque bueno, pues estimula mucho los mecanismos mentales. Bueno, se aprende antes a leer que a escribir, ¿verdad? Se aprende... ¿O se debería de aprender las dos cosas a la vez? Se deben de aprender las dos cosas a la vez. De hecho, actualmente en la etapa de infantil y también de primaria, nosotros evaluamos lo que es la lectoescritura. ¿Por qué? Porque ellos, lógicamente se aprende antes el sonido, porque aprendemos de manera natural la lengua materna a hablarla, el lenguaje oral. Y entonces es más sencillo, para ellos escuchar el sonido que después representarlo gráficamente con signos, en este caso la caligrafía, en un libro. Pero desde infantil, desde primero infantil, nosotros estamos enseñando, 3 años, a leer y a la vez a escribir. Se empieza con las vocales, después con las consonantes, después las trabadas, que son las que introducimos la R, en fin. Vale, vamos a romper un poco el ritmo, vamos a poner la dirección, que es un tema interesante. Cualquier consulta que quieran hacer a María Ángeles Saco de la Riva, ahí tienen correo electrónico y dirección postal. La dirección postal la pueden utilizar o bien para hacer esa consulta o bien para mandarnos esos dibujitos que queremos que los niños que estén en casa, que les animen ustedes, ¿no? Pues Luis, es un dibujito que lo vamos a mandar a la tele y lo vamos a ver aquí, que yo creo que va a ser bastante divertido y gratificante cuando los niños vean su dibujo en la tele. Van a decir, oye, ¿esto qué es? ¿No? También y además les vamos a poner su, sí, por supuesto, su collage. Su collage. Más cosas referente a la lectura. Nos habíamos quedado en los beneficios y nos decías que por qué era tan importante, y otro de los beneficios que nos concede la lectura, o que en este caso a edades tempranas les concede a los niños, es el tema de la abstracción y la imaginación. Es fundamental, y ya hablaremos otro día, del tema de las inteligencias múltiples, que está tan en boca hoy en día de los papás y en los colegios, que muchos me preguntan por ello,
y de las capacidades, de la evaluación por capacidades a los niños, que también lo hablaremos en otra ocasión. Como ves, José, este tema de la educación es extensísimo. Yo creo que era más fácil, ¿eh? Bueno, ustedes seguramente se habrán educado con métodos más sencillitos, ¿no? Y menos complejos, ¿no? Pero hoy, bueno, tenemos que dar gracias a Dios que, bueno, que todo avanza, y en cuanto a educación también hay muchísimos avances, estudios, y para ello, de eso se trata, ¿no? De que gracias a todos esas personas que han estudiado todas estas metodologías, que hagamos un futuro mejor, para que tengamos una sociedad realmente bien preparada y con un nivel alto intelectual, que es también de lo que se trata. Así es, y por ello, retomando el tema de la abstracción y la imaginación, actualmente en el colegio una de las cosas que se intentan incentivar es la creatividad en los niños, porque está más que demostrado que dependiendo de lo creativos que puedan llegar a ser, después tendrán esa iniciativa para intentar buscar soluciones a cualquier problema que les surja en la vida cotidiana. Entonces la creatividad es tan importante que los libros le conceden al niño una capacidad para soñar, para volar, para abstraerse a un universo paralelo que no es su vida diaria, sino es una historia en la que se sumergen, y para ellos eso es fantástico, igual que cuando ven una película de dibujos animados. Sí, luego también para el vocabulario, es decir, cuanto más leas, tu vocabulario va a ser mayor, ¿no? Claro, otra de las ventajas, lógicamente, es el lenguaje, el razonamiento lingüístico, que lo estimula muchísimo, aprenden vocabulario nuevo, son capaces de hacer cada vez más frases más complejas y ricas gramaticalmente conforme van leyendo. Es decir, que hay que ponerse esto de los niños, se hacen, pero hay que tomárselo en serio. Es decir, que sí. La educación desde los 0 años, desde que nace el niño, tenemos una responsabilidad, un compromiso, y debemos de ponerlo en marcha. Hoy por hoy, como decía antes, hay metodologías que se han estudiado que van a hacer que el niño crezca mejor, aprenda más, y bueno, cuando sea mayor pues pueda volar mejor, ¿no? Por sí solo, ¿no? Es de lo que se claro, trata es también. que realmente además los papás nos dicen que ahora se le concede mucha importancia desde el cole a la lectura, y que ellos cuando eran niños no era así. Incluso a veces se llegan a molestar porque los niños, yo los entiendo, me pongo en su lugar, y yo también soy mamá de 2 niños, y claro, me pongo en su lugar y digo, realmente para ellos que se le esté a lo mejor enseñando la lengua al niño como nosotros la concebíamos en nuestra etapa educativa, y que se le exija que tenga una calificación determinada en lectura, por ejemplo, para ellos no es entendible, pero yo les quiero decir desde aquí que no es tanto la calificación como el procedimiento que el niño adquiera para comprender. Es que la lectura es la base de todas las áreas. Si ellos no comprenden, no podrán después desarrollar un estudio básico, no podrán relacionar contenidos, que es el aprendizaje significativo. Nosotros enseñamos sobre la base de lo que enseñábamos, que previamente ya tenía establecido el niño en su cabecita, y a partir de ahí comenzamos a enseñar lo siguiente. Entonces, si él no sabe leer y no ha establecido unos conceptos mínimos, después lo que venga siguiente no se anclará jamás, como yo le hago a los papás, que le hago así con las manos, no se anclará a lo que previamente tiene establecido. Entonces será difícil para él llegar a comprender la resolución de problemas. El niño que tiene problemas, o dificultad, mejor dicho, perdón, en lectura, tiene dificultad para la resolución de los problemas en matemáticas, en fin, que es todo una pescadilla que se muerde la cola, y que la lectura es el principio de ella. Vamos a complicar un poco más la cosa. En el caso bilingüe, si lo pueden hacer en otro idioma también, ¿no? Que dediquen claro que sí. Otro tiempo a otro idioma, porque también volvemos a lo mismo, ¿no? Y si digo que no, mis compañeras de bilingüismo me matan. Totalmente. No, pero sí, Bueno, pues realmente... un ratito al español, otro al inglés, al alemán, al ruso, realmente es muy favorable para ellos que lo puedan hacer en 2 idiomas, pero claro, siempre que el niño no tenga una dificultad previamente diagnosticada, en cuyo caso habría primero que solventarla en su lengua materna, y después ya introducirle... Sí, hablamos en condiciones normales. Sí, en condiciones normales siempre. Y tengo entendido que bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, y creo que está más que demostrado, ¿no? Cuanto más pequeñito para otro idioma, mucho mejor, más ¿no? que, sí, son más que mejor. Más receptivos, sí. E incluso se queda mejor, ¿no? Ese cimiento que hablábamos al principio de la entrevista. Claro, es que igualmente, y relacionándolo con el tema de la lectura, para nosotros el crear un hábito lector
conforme vamos siendo más mayores es muy complicado si no lo hemos adquirido de niño, y eso es para todo, para el deporte, tú como buen deportista lo sabrás, para todo. Entonces, para el idioma es igual. Como hablábamos la semana pasada, que esa expresión tanto la utilizo y algunos papás me la habéis preguntado por privado, los esquemas mentales. Si los estableces a una edad temprana y, como te decía antes, se van anclando unos con otros, se desarrollan mucho mejor y la base está muy bien identificada y después, posteriormente, podemos seguir acumulando. Entonces, conforme más pequeñitos somos, más posibilidades tenemos de que ese idioma se desarrolle de manera correcta. Bueno, pues más cosas ahí a ese correo electrónico que tiene en pantalla, esa dirección postal. Te voy a volver a pedir, María Ángeles, que me leas la dirección. Con un poquitico de ilusión @outlook.com. Muy bien, y el correo postal, pasaje Isla Salvora, número 6, segundo A. Segundo A. ¿Alguna cosita más? Pues nada, lo mismo de siempre, agradecerte muchísimo nuestra presencia aquí y la de todos los papás que se hace oír a través mía, en este caso, y por supuesto animar a los niños y a los papás a que nos envíen muchas fotos incluso, si creen... Sí, lo que haga falta. Bueno, pues ya lo saben, anímense, hay que dedicarle ese tiempo a los hijos que para ello se tienen, para criarlos, educarlos, y cuanto mejor se eduquen, pues mejores resultados posiblemente vayamos a obtener en cuanto a educación cuando sean mayores. Bueno, pues la semana que viene más. María Ángeles, ¿adelantamos tema o lo dejamos ahí? Bueno, 50-50, dependiendo... inteligencias múltiples y bilingüismo, porque me lo preguntan muchísimos papás. Sí, hay mucho niño inteligente, ¿no? Superdotado, no sé si es... Bueno, ahora mismo el término superdotado no es tan utilizado como el de altas capacidades, pero entra dentro de lo que es la atención de las medidas a la diversidad de los niños y claro, pues está muy al día. Y gracias a Dios que está muy al día porque había muchos niños que se podían estimular muchísimo más y no se sabía y bueno, pues eso siempre es bueno. ¿Y hay cada vez más niños con inteligencia múltiple de esta, con superdotados, como yo digo? A ver, ahí influyen dos factores. Uno es el genético y otro es... ¿Es genético? Puede ser genético, efectivamente, pero sí. Se puede hacer, un niño... Pero hay niños que a lo mejor tienen una inteligencia más desarrollada que otra. Para los papás que no lo entiendan, nosotros nos regimos por 8 inteligencias distintas, que por eso yo creo que ya me estás Vamos a dejarlo. Me estás, yo creo que incentivando a que el tema que viene sea inteligencia múltiple, para que ellos lo entiendan. El que sea va a ser interesante, sin duda alguna. Sí, pero efectivamente hay más niños, pero también porque influye que ahora, lógicamente, los departamentos de orientación de los centros están más identificados con este tema y entonces los estudian más. Enseguida que un niño sobresale, pues ya se estudia, se le somete a las pruebas y se intenta estimular para que ese niño dé todo lo que pueda de sí. Bueno, lo dejamos ahí, ya tocaremos otro tema la próxima semana. Muchísimas gracias, María Ángeles Arriba. A ti siempre. Y ya saben, no olviden o participen, pregunten a ese correo electrónico, a esa dirección postal, porque les va a aclarar un poquito las dudas que puedan tener y, como siempre digo, acudir a un profesional, que es importantísimo. Bueno, pues hacemos pausa después de hablar de la educación de nuestros hijos. Regresamos enseguida. Hasta ahora.